Bienvenidos a esta reunión. Amén. Vamos a ir hasta donde nos dé la garganta. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículos 20 al 25. Nuestro tema en esta mañana es manera en que Dios nos justifica para iniciar la salvación. Manera en que Dios nos justifica para iniciar la salvación. Vamos a Romanos capítulo 3, versículos 20 al 25. Mire lo que dice. Ya vamos entrando a la tercera sección de Romanos. Ya vimos introducción, condenación y ahora vamos con la justificación. Dice el versículo 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Oremos. Señor amado, bendito Padre Celestial, estamos aquí en esta mañana. Necesitamos de tu inspiración, necesitamos de tu guianza, Señor, a través de esta palabra escrita para poder trazar correctamente, Señor, tu palabra. Sé tú hablando, Señor, úsame, Señor, en esta mañana para hablar a tus hijos, que todos seamos edificados, que todos seamos bendecidos. Gracias por todos los que estamos presentes y aún por aquellos que nos escuchan lejos, Señor, fuera de este lugar. También te pedimos que los bendigas. Danos una palabra, revélanos tu palabra. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos en la tercera sección. Recuerden, la primera es la introducción. La segunda sección de Romanos, la condenación. Y la tercera es la justificación. Amén. Queremos comenzar con nuestro mensaje recordando algunos versículos de los mensajes anteriores. Leamos Romanos 3, 9 al 10. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 10 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno. Versículo 23, leamos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Debe de quedarnos claro, hermanos, que la condenación de Dios para todas las personas es general, no hay acepción de personas. Todos están bajo condenación. No hay ninguno que pueda decir que es bien visto ante los ojos de Dios. No hay nadie. Por eso solo a Jesucristo la Biblia le llama el justo. Solo Él es justo. Decía nuestra hermana Araceli al inicio que no traemos nada como pagarle. No traemos nada como ofrecerle, pero ahora un poquito más allá podemos que sí traemos a Cristo, porque solamente por Cristo tenemos entrada al Padre. Si no fuera por Cristo, nosotros no podríamos ser aceptos ante el Padre, porque no hay nadie, todo mundo está bajo condenación. Por eso en 1 Pedro 3:18 es un versículo que hemos leído. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, ¿por qué? Por los injustos. Se da cuenta que no hay justo ni a uno, solamente el único es Jesucristo, para llevarnos a Dios. Se dan cuenta,
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, cuando se habla de que solo Él es el justo, quiere decir que Él es el único en toda la creación que puede cumplir los requisitos de la vida y de la naturaleza de Dios, las cuales están expresadas a través de la ley. Entonces, de todos los mensajes anteriores de Romanos podemos resumirlo en una frase: que no hay justo, ni aun uno, y que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, si Cristo no hubiera venido, condenados. Condenados, no hay ninguna alternativa, porque aún también dice que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. ¿Se acuerdan que empezamos leyendo el versículo 20 de Romanos 3? Para llegar a este punto que vamos a empezar hoy, es porque ya entendimos las dos secciones. ¿Se acuerdan que mostró cómo es su justicia? Cómo fue que las personas rechazaron el medio que Él dio para que fueran justificadas, que es la fe. Entonces, para llegar a este punto, que ya vimos, como le vuelvo a repetir, ya hablamos de la introducción, que es el Evangelio de Dios, que hace resaltar la justicia de Dios, y luego la condenación. Todo esto nos va a introducir a la tercera sección, que se llama la justificación. Así que, si se dan cuenta, debido a que hay una condenación, se hace necesaria una salvación. Me gustó, hay unos hermanos que evangelizaban, la forma de predicar el evangelio a las personas en la calle. Y hace poco mi esposa aplicó a unos niños o a los jóvenes, y es correcto, porque la Biblia dice, y dice que estos hermanos decían: ¿usted se considera una buena persona? Y hay personas que dicen: sí, sí soy buena persona. Entonces dice uno: bueno, vamos a aplicar la ley. ¿Qué dice la ley? No matarás. ¿Tú has matado? No, nunca, nunca. Ah, bueno. No mentirás. ¿No has mentido? Sí. ¿No has robado? Porque dice no, no hay que robar. ¿No has robado? Sí. ¿No? Y uno se acuerda, ¿no?, desde niño, que le robaba un centavito a la mamá, ¿verdad? Porque una cosa es hurtar, ¿no?, que no se dan cuenta. Yo me acuerdo que un día le dieron un apoyo a mi papá del gobierno, y también él dejaba ahí en una caja ahí tenía sus billetes ahí, iba y sacaba. Y se dan cuenta que uno no es una buena persona, sino que está el pecado ahí, ¿no? Entonces, de esa manera nos damos cuenta que la ley de Dios o la justicia de Dios dice que todos estamos condenados. O sea, la justicia de Dios es dual, porque por un lado condena a todos. Por eso que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Entonces, que no se nos vaya a olvidar que toda la epístola de Romanos es para explicarnos la salvación completa que Dios efectúa en los creyentes. Porque vamos a llegar hasta la glorificación. Es la meta ultimada de Dios con nosotros. Ahora, antes de entrar a esto, porque hubo un tiempo que este mensaje de la justificación como que se quitó. No de nuestro tiempo, pero hace mucho tiempo atrás. Ustedes han escuchado acerca de la reforma que inició un hombre que se llamaba Martín Lutero. Creo que en la escuela nos enseñaron eso. Hemos escuchado ahí acerca de un hombre que se llamaba Martín Lutero. Y él inició algo que se llama la Reforma Protestante. Y esta Reforma Protestante fue un movimiento de renovación de la iglesia que abarcó casi toda Europa, ¿no? De allá viene todo eso. Y dice este comentario: del cual se cree que dividió a la cristiandad en protestantes y católicos. Y tuvo sus inicios en la Alemania en el siglo XVI. Este hombre nació en 1483. Fíjense todo lo que estaba pasando ahí en ese tiempo. Esa edad se llama la edad del oscurantismo, una edad donde
ya nadie podía tener acceso a la Biblia, sino que solamente algunas personas. Y dice que a la edad de 27 años, Martín Lutero, él le tocó viajar a Roma, porque ahí estaba la sede, pues, ¿no? O ahí está la sede todavía. Entonces él fue a Roma para llevar a cabo una comisión de la orden de los agustinos, porque hay órdenes en toda en la iglesia católica. Entonces cuando él llegó a Roma, él descubrió todo el desorden que había en la iglesia suprema, porque la iglesia católica tomó la supremacía e hizo lo que ella quería. Se enseñoreó de todas las almas, de todas las personas, y eso lo llevó a volverse un poder grandísimo. Nadie podía decir algo en contra. Nosotros debemos saber que la Iglesia Católica, su poder político se centra en el país más pequeño del mundo, en extensión y población. ¿Cómo se llama el país? El Vaticano. Ese es un país, tiene su máximo poder, se centra en una sola persona, en el Papa. Fíjense lo que Dios hizo. De toda esa degradación, recuerdan que siempre hablamos de un remanente. Dios siempre deja un remanente, y nosotros debemos de creer que somos un remanente. Así como en ese tiempo había un remanente, y de ese remanente Dios levantó al Martín Lutero. ¿Qué hizo Martín Lutero? Él dice que clavó 95 tesis ahí en la catedral de Wittenberg, Alemania. Él atacó televisión, radio, periódicos, nada de eso. Pero en ese tiempo ellos lo que hacían era publicar, había un lugar donde toda la gente iba a leer las noticias, y era la catedral de ahí en Wittenberg, Alemania. Un día los va a llevar allá. No sabemos dónde queda, pero no está lejos de aquí. Pero ese lugar era un catedral, era un lugar famoso. Y él dice que sobre todo el punto más sobresaliente en todas esas tesis es de que Martín Lutero atacó el negocio de la Iglesia Católica con las indulgencias. Estamos hablando un poquito de historia porque todos nosotros debemos saber cómo surgió la Reforma Protestante. El propósito de Martín Lutero, o de esa reforma, tenía como fin exhortar a la Iglesia Católica regresar a las enseñanzas originales de la Biblia. Se dan cuenta que la Iglesia Católica no quiere a los protestantes. He estado viendo algunos videos, pero ellos cantan los cantos que cantamos nosotros ahora. Les gustan nuestras alabanzas, ahí se los cantan. No, entonces, pero no quieren a los protestantes, y cuando hablan de nosotros nos hablan de una forma despectiva. Se dicen, ellos nos llaman los hermanos separados, ¿verdad? Y ellos ponen a Martín Lutero como un cura rebelde, como un monje que se rebeló y que no respetó a la iglesia madre. Y, o sea, se le fueron en contra a Martín Lutero. Gracias a Dios que lo respaldó, por eso él continuó, ¿no? Cada vez que uno quiere señalar los errores de los grupos, siempre se van a levantar, se van a enojar con uno. Y es lo que pasó con él.
Pero Martín Lutero tuvo un celo de la verdad y nosotros tenemos que entender cómo es que surgió la iglesia, cómo es que nosotros resultamos estando aquí hoy. Porque algunos le atribuyen a la iglesia católica el derecho, como un derecho de ser la iglesia verdadera. Pero el asunto es de que para entender nosotros cómo surgió la iglesia católica, cómo surgieron los evangélicos o los cristianos protestantes, es necesario meternos un poquito en la historia, y la historia es el mejor testigo de quién es la verdadera iglesia. En esta hora no debemos entrar en discusiones ni en debates, porque la iglesia verdadera no es un asunto físico ni del lugar, sino que es un asunto espiritual. La iglesia verdadera se lleva en el espíritu. Es en el espíritu que se sabe si la iglesia es verdadera o la iglesia es falsa. Cuando Jesús encontró con la mujer samaritana, ella le dijo, ¿dónde tenemos que adorar? Los judíos dicen que en Jerusalén y los samaritanos dicen que en el monte, porque así les enseñó Jacob. Pero Jesús le dijo, mujer, viene la hora y ahora es que los adoradores, los verdaderos adoradores, adorarán en espíritu y en verdad. Y de tales Dios busca que lo adoren. Entonces, por eso se dan cuenta que siempre insistimos aquí, ejercite su espíritu, no su mente. Sí hay que ejercitar la mente, pero sujeta al espíritu, porque ahí está la verdad, ¿no? La iglesia verdadera es la que Dios siempre ha movido para que se predique la pureza de la palabra. Y todos debemos saber que por muchos años, en los primeros 4 siglos de la historia, la iglesia caminó sin Biblia. La iglesia caminó sin Biblia. No había Biblia en los primeros 4 siglos. Fue hasta principios del siglo IV que la Biblia estaba toda junta. Por eso se llama Biblia. ¿Qué significa Biblia? Biblioteca, conjunto de libros. Y ellos fueron puestos juntos hasta el año 325. La Biblia que usted y yo usamos fue puesta de la manera que está, con capítulos y versículos, en el año 325. Ahora, pensemos un momento en esta hora. ¿Cómo se ve? Porque la iglesia, ¿cuándo inició? A ver, inició cuando Jesús se sopló en sus discípulos y luego vino en el Pentecostés, ¿no? Ahí empezó la iglesia. Pero preguntemos, ¿cómo se movían los cristianos entonces si no tenían Biblia? 325 años sin usar un libro para dirigirse. Bueno, se suponía que en los primeros creyentes, ellos eran dirigidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía y le decía cómo tenían que vivir la vida de la iglesia. Todo se hacía bajo la inspiración de Dios. Acuérdense del apóstol San Pablo. Un día él quería ir a Bitinia y a Frigia, y el Espíritu Santo le dijo no. ¿Se acuerdan que Felipe, había un eunuco que iba leyendo la Biblia y le dice, ¿sabes qué? Júntate con ese carro, le dijo el Espíritu. Ananías, cuando estaba ahí en sueños, se le dijo que se juntara con Pablo porque se había quedado ciego. Con Pedro, no se dan cuenta cómo el Espíritu los guiaba a ellos, ¿no? Pero ya cuando vino a estar la Biblia en las manos de los hombres, la situación cambió. Porque al tener la Biblia nosotros tenemos que dirigirnos por la palabra escrita, que a su vez es inspirada por Dios. Amén. O sea, ahora nosotros tenemos que usar la escritura, ahora tenemos el privilegio. Y ahora no solamente es que usted tenga su libro, sino que en su celular puede descargar una Biblia y ahí la tiene. No hay de que digamos, porque a veces nosotros cuando se nos olvida el celular como que te sientes incomunicado, no sé si a usted o será nada más a mí,
Pero uno se acostumbra a esas cosas, ¿no? Y dice, y se quedó el celular, vuelvo. Puede quedarte todas las cosas, se pueden olvidarte en la casa todas las cosas menos el celular, porque ahí el mundo se hace más pequeño. Ahí tenemos comunicación con nuestros seres queridos, con los hijos, con los padres, con todos, con el trabajo. Ahí puedes pagar, ahí puedes retirar dinero, o sea, todo está ahí, ¿no? Entonces, no hay excusa de que no podamos ir a la Biblia, podemos ir a la Biblia todo el tiempo, amén. Dice 2 de Timoteo 3, 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es por eso que Dios usó a los apóstoles, especialmente al apóstol San Pablo. Dios lo usó para escribir epístolas, para que se estableciera una manera correcta de enseñar la Biblia. Pero resulta que la Iglesia Católica tomó el control y ellos dijeron que solo ellos tenían la autorización de interpretar la Biblia. Por eso se acuerdan que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en arameo. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Pero de ahí lo tradujeron a latín. Por eso todos tenían que aprender latín. ¿Cuántos de ustedes que estuvieron en la Iglesia Católica saben algunas palabras en latín? ¿Verdad que sí? Algunos se saben las palabras que usan cuando el cura va a dar da unas palabras en latín, ¿se acuerdan? Yo no estuve mucho ahí, pero sí he escuchado que decía el hermano Alejandro Suárez, que ya no está con nosotros, y él decía que iban a los cuando hacen las fiestas en las casas, ¿cómo se llama eso? Cuando llega Navidad, ¿no? Antes de llegar Navidad, las posadas, ¿no? Y ellos decían, ya cuando terminaron una casa, decían, ora por dondis, ¿no? Porque iban. Entonces, era un chiste de él, del hermano. Pero se acuerdan que porque usaban palabras en latín, ¿no? Entonces todo eso lo privó a que los cristianos por muchos años estuvieran sin la Biblia, ¿no? De acuerdo a la historia, nosotros podemos ver que en el siglo XVI dio inicio la Reforma. Ahí empezó en el 1517 y explotó en 1520, la cual tuvo impacto especialmente en los países de Europa. También eso la Biblia lo enseña, no solamente en la historia. Si leemos todas las epístolas y especialmente en Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, vamos a ver que la iglesia comenzó a degradarse. ¿Cuál es la primera iglesia que se nombra en Apocalipsis 2? La iglesia en Éfeso. ¿Qué hizo la iglesia en Éfeso? Dice que dejó su primer amor. Ya empezó la degradación. Y cuando llegamos a la iglesia en Tiatira, porque luego sigue Esmirna, Pérgamo y luego sigue Tiatira. Y la iglesia en Tiatira prefigura a la iglesia católica romana, la cual constituyó la iglesia apóstata cuando se estableció el sistema papal universal a fines del siglo VI. Entonces, Martín Lutero, a ver toda esta degradación que había, él sentía algo que Dios le puso de carga, pues. Y él empezó a escribir todas las verdades acerca de la salvación. Porque, vuelvo a repetir, ellos vendían indulgencias, ¿no? Era una carta que vendían para las personas. Pero él, Dios movió su corazón a Martín Lutero para que defendiera la verdad fundamental de la justificación por fe. Martín Lutero se puso a leer la epístola a los romanos y fue impactado por lo que dice Romanos 1:17. Dice Romanos 1:17. Leamos ese versículo. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En ese momento la Iglesia Católica estaba en una degradación terrible. Por eso en ese viaje que hizo Martín Lutero a Roma, se dio cuenta que la Iglesia Católica estaba vendiendo indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias eran vistas comúnmente como la compra de perdón y como permiso para complacerse en pecado. Aún compraban los que cometían pecado, se podía comprar eso para recibir el perdón. Es lo que hacían. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal de los pecados. Fíjense hasta dónde llegó la iglesia, pues. Ahí por el año 1516, el Papa León X, fíjense hermano, por eso tenemos que tener mucho cuidado. El Papa León X necesitaba dinero para ayudar a reconstruir la Basílica de San Pedro en Roma. Él fue el que impulsó la venta de indulgencias como medio para ese fin. Fíjense lo que hizo. Y no solamente eso, sino que también la iglesia en ese momento adoptó, hay un movimiento que se llama el ascetismo. ¿Y qué es el ascetismo? El ascetismo es un estilo de vida que persigue la purificación del espíritu a través de la privación de los placeres materiales. Las tradiciones religiosas y filosóficas que abrazan la abstinencia, la soledad, la reclusión, la pobreza y el ayuno, entre otras formas de privación material, ¿verdad? Lo hacían para que ellos alcanzaran el favor de Dios. Hace tiempo yo leí también otro comentario de Martín Lutero que él cuando pecaba iba y dice que en el lugar donde ellos vivían nevaba, se tiraba en la nieve, se castigaba ahí con tal o sea, porque él creía que al castigar el cuerpo, él podía sentirse justificado. Pero nada de eso lo ayudaba, pues, porque sabemos nosotros que todos están bajo pecado, es la condenación. Entonces, Martín Lutero, al percatarse de todas esas prácticas de la Iglesia Católica, por eso él escribió, porque él se dio cuenta que Dios se agrada de las personas que tienen fe. Eso es importante entenderlo, porque hay algunas personas que hacen cosas para agradar a Dios, para ganarse el favor de Dios. Recuerden antes del 12 de diciembre, cómo hace la gente en caravanas, de rodillas, todo lo que hacen para ganarse el favor de Dios. Pero fíjense que lo que describió Martín Lutero y lo que nosotros debemos descubrir. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Martín Lutero, él descubrió esto. Y es lo que yo quiero que ustedes descubran, es lo que Pablo quiere que nosotros descubramos aquí en Romanos. ¿Cómo se agrada a Dios? ¿Por las obras? ¿Por algunas cosas que dejemos de hacer o por las cosas que tenemos que hacer? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo se agrada a Dios? Por la fe. Por la fe. Por eso dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, en ese año, pues, en ese año de 1500, 1400, se levantó la Reforma Protestante y eso cambió la historia de la iglesia, y aún podemos decir gracias a Dios por este hombre que no tuvo miedo, porque levantarse en contra de un imperio, hermano, no, o sea, no es cualquier cosa. Por eso si usted le dice a algún grupo que están mal, se enojan con usted y son capaces de matarlo.
Dígale a sus familiares que esos ídolos que ellos tienen es un demonio, ahí se van a enojar, lo corren de la casa. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver que Dios fue el que, porque Él decidió, fue Dios el que lo usó, lo levantó, y ahora eso nos ayuda a nosotros a ver cómo se inicia nuestra salvación, cómo se inicia la salvación de un creyente. Oigan bien, pongamos atención, la salvación de un creyente no puede ser iniciada por su obrar. La salvación de un creyente no puede ser iniciada por su obrar, no se puede. Eso debe de salir de nuestra mente. Martín Lutero lo entendió eso perfectamente. Nosotros también lo debemos entenderlo perfectamente. ¿Cómo se inicia nuestra salvación? Por fe, no por el obrar. Amén. Esa reforma impulsada por Martín Lutero hizo que existiera o viniera a la existencia la iglesia cristiana. Porque de otra manera, aunque había remanentes, pero estaban escondidos, porque Dios siempre guarda remanentes. Hubiéramos sido de esos que andábamos escondidas adorando a nuestro Dios, porque así estaba la gente. No podían ellos hacerlo abiertamente porque había un sistema que era la Iglesia Católica, que cualquiera que decía algo diferente, ellos los consideraban herejes. Amén. Entonces, si Dios no hubiera hecho eso, pero gracias a Dios porque Él tenía todo ya planeado y por eso levanta a un hombre. Ya después, si ustedes leen la historia de Él, van a poner muchos otros comentarios negativos de Él, pero yo lo que voy es de que Dios lo levantó, pues. Dios lo usó para que nosotros saliéramos de allí. Porque si no, nosotros estaríamos hundidos ahí. Y la Biblia le llama a esa iglesia la gran ramera. Ahí estaríamos nosotros. Entonces Dios usó a Martín Lutero para que nos abriera los ojos, para que los creyentes viéramos que la salvación se inicia por fe. A veces los hermanos, ¿qué necesito hacer? Espérate, vente, escucha la palabra, recibe a Cristo, cree en Él. Y ahí se inicia la salvación. Amén. No es de que necesitas traer esto, necesitas comprar esto, no. Ven aquí, reúnete con nosotros, escucha la palabra. Ahora, debido a que Pablo nos explica en los primeros 3 capítulos que todas las personas están condenadas, eso nos debe de llevar a preguntarnos, entonces, ¿cómo es que Dios justifica? Porque no Dios nos quiere dejarnos ahí condenados a todos, sino Él quiere justificarnos. Porque si no entendemos esto, vamos a seguir, no vamos a poder avanzar en nuestra salvación completa, porque, oigan bien, tenemos nosotros que poner mucha atención a esto, porque si no vamos a resultar haciendo cosas para ganar el favor de Dios. Vamos a ver cómo se inicia la justificación. De hecho, en el capítulo de Romanos, vamos a ir a Romanos 3:21. Romanos 3:21, pero las Biblias que nosotros tenemos ahora tienen tienen títulos. Antes de que empiece el versículo 21, todos los que traen sus Biblias, ¿qué dice el título que tienen ustedes ahí? La justicia es por medio de la fe, no por las obras. ¿Se dan cuenta? Nos ayudan ellos a entenderlo. Entonces, tenemos que entender en qué manera es que Dios nos justifica. Porque ahora desde el capítulo 3:21 de Romanos hasta el 5:11 nos va a explicar cómo es que Dios justifica a todos. Porque Dios justifica al judío, justifica a las naciones y justifica a la iglesia. Vamos a ir otra vez a regresar vamos a leer los 3 versículos 21 al 23 nuevamente de Romanos. Oigan bien lo que está diciendo, porque vamos a ver cómo es la justicia, cómo es que Dios nos justifica, cómo es que Él nos endereza, cómo es que Él nos hace rectos. Porque antes de venir chuecos, todos en pecado, todos, no hay justo ni aun uno. Dice el 3:21 al 23. Pero ahora,
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ser justificado o la justificación se refiere a que la justicia de Dios se nos es manifestado. Quiero que vean eso, porque hay palabras que usa Pablo que son claves para que nosotros la entendamos. Regresemos otra vez a Romanos 1, 16 y 17, porque se tiene que revelarnos, porque si no vamos a seguir pensando que el hacer ciertas cosas es de que somos justificados, pero no. Romanos 1, 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque no hay diferencia, ¿se acuerdan? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a darnos cuenta de algo aquí. Porque aquí dice que la justicia de Dios se revela, es decir, se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se revela a nosotros? Por fe. Por fe. Porque la justicia de Dios ya existía. Porque vamos a encontrar que la justicia es Cristo. Anteriormente no se había sido revelada. Ni antes de la ley ni en la ley venía en figuras, en tipos. Es más, cuando Él aún estuvo aquí físicamente, cuando Él nació, antes de comenzar su ministerio, y aún en los primeros días de su ministerio, después de los 30 años, ni sus hermanos creían en Él. No creían en Él, porque no se había revelado. ¿Se acuerdan que le dije un día, le dijeron sus propios hermanos, le dijeron, ¿sabes qué? Manifiéstate allá, date a conocer allá. ¿Por qué te escondes aquí? Porque dice que ni aún sus hermanos creían en Él. Pero dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos suyos. Entonces, ¿cómo es que esas personas creen? Dios les da la fe. Miren, fíjense, hermano, que nosotros para venir a Cristo no tenemos nada de fe. Por eso muchos de nosotros llegamos no quiero decir viejos porque se escucha feo, pero ya con mucha edad, ya avanzadas de edad. ¿Por qué? Porque es cuando Dios te da la fe. Y a veces que hay quienes dicen, hermano, es que me hubiera gustado venir cuando tenía 15 años, no era el momento. Pero ¿por qué nuestros jóvenes, nuestros niños sí vienen? Dios les da la fe. No es por ellos, no es porque ellos, porque dice que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo inicia nuestra salvación? Por fe, no por el obrar. Para que usted reciba el perdón de los pecados, no necesita comprar indulgencias. No necesita hacer, es más, no necesita ni traer sus ofrendas ni sus diezmos. Eso es por fe. Porque ya después vamos a ver lo que también sí podemos, porque dice que Dios ama al dador alegre, pero eso es otro asunto. Pero lo que quiero es que nosotros veamos que cómo inicia nuestra salvación. Nosotros no teníamos nada de fe. Porque dice que tiene que revelarse a nosotros. Y se acuerdan que el otro les dije a ustedes, ¿quién es la fe? ¿Quién es la fe? Cristo, Dios, en Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En ti, en mi espíritu, en usted, ahí está. ¿Tiene fe usted o no tiene fe? Pero cuando no tenía a Cristo, ¿tenía fe o no tenía fe? Nada de fe teníamos.
Amén. Gracias al Señor que cuando nosotros creemos e invocamos su nombre, allí se nos revela la justicia de Dios. Y esa revelación es su manifestación. ¿Se acuerdan de aquel niño? Espero que ustedes no se ofendan con mis ejemplos que pongo, porque yo quiero que se entienda todo, pero es una realidad eso. Que estaba un niñito vendiendo unos cachorritos. Decía niño, perritos católicos, perritos católicos. Y pasaba el cura, oh, qué niño, hasta los perritos son católicos. Ya otro día, perritos evangélicos, barato, vara, ¿no? Y se acerca al cura y le dice, ¿y por qué ahora no eran católicos y ahora evangélicos? Es que ya abrieron los ojos. Yo quiero que se nos abran los ojos. Que se nos abran los ojos. ¿O que usted quiere comprar indulgencias? Que se nos abran los ojos. Amén. Bueno, porque esa justicia se nos tiene que... Mire, hermano, no sé si a usted le pasó, pero lo de Cristo, de los hermanos, ¿cómo? Es más, ni uno ni quiere a los cristianos. No sé si a ustedes les pasó. Esos cristianos, esos bañados, porque no tenía fe. O sea, no nos quieren, hermano, no nos quieren a nosotros. No crean ustedes que el mundo, qué bonito, no, nos ven feos a nosotros. No sé si usted veía feo y le caían mal los cristianos, porque usted no tenía fe. Pero una vez que usted tiene fe, Dios le da la fe para creer en Cristo, para que Cristo le sea revelado, que no nos caen bien los hermanos ahora. Nos caen bien los cristianos, los amamos. Aunque está feíto, pero se te hace bonito, ¿sí o no? Sí, la verdad. Entonces, dense cuenta pues que en el mismo momento en que uno cree en el Señor Jesucristo, eso se llama fe. En ese momento se nos revela la justicia de Dios. Cuando uno recibe a Cristo, hermano, cree en su nombre, hermano, sientes que no es un sentimiento, sino que hay algo en ti que como que estabas mal, pero que ahora estás bien con Dios. No sé si a usted le pasó. Si no le pasó, tiene que experimentarlo, porque es una experiencia para todos los cristianos. Y esa fe se hace manifiesta la justicia de Dios, porque dice que la justicia de Dios se revela por fe. Según la doctrina, en la cruz Dios nos provee redención, pero según la experiencia, cuando uno cree en el Señor Jesucristo, y que si uno invoca su nombre, la justicia de Dios se nos es revelado en ese momento. Por eso cuando usted va y le dice, Señor, perdóname, Señor, porque he pecado contra ti. Y si usted cree en eso, porque Él ya murió en la cruz. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, uno tiene que creer en eso, porque a veces los cristianos lo que pasa es que si somos de fe, pero no ejercitamos la fe. Porque por otro lado también está el enemigo, yo creo que no eres digno, ya no mereces su perdón. A veces uno le cree más al enemigo o cree más a las personas que nos rodean. Yo pienso que ni cristiano eres tú. Lo mismo de la casa nos van a decir un día, mira, ¿cómo vives tú? Y es cuando, pero no depende de lo que digan las personas, sino lo que Él hizo, de creer nosotros, de la fe, de que Él es el que justifica. Amén. Nos perdona, nos endereza. Amén. Ese debe ser nuestra fe. Por eso el versículo Romanos 1:17. Miren, y ahora ustedes van a entender más este versículo. Yo ya lo entiendo más. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se manifiesta por fe. Y luego dice, y para fe, porque seguimos, vamos a continuar. Porque no hemos sido salvos completamente. Somos salvos inicialmente, pero necesita nuestra salvación alcanzar hasta que seamos salvos totalmente, y eso se necesita fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén.
Dios ya le dio la fe, pero es un fe chiquito. O póngale, es un fe grande, pero está en su espíritu y esa fe tiene que producir más fe. Por eso dice, se revela por fe y para fe. Y dice, más el justo, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, porque todavía falta un trecho más. Amén. Si fuéramos como el de la cruz, uno de los que estaba en la cruz, pues, el que dijo, Señor, acuérdate de mí, pues ya no, o sea, pues allí nos quedamos y ya se acabó todo. O en el momento que creímos y recibimos a Cristo y creímos en Él, somos bautizados y nos morimos, pues ya se acabó. Pero Dios nos da tiempo, pues. ¿Por qué? Porque Él va a terminar su obra en nosotros. Va a terminar su salvación, por eso se necesita ¿qué? Fe. Cada vez que usted, por algunas cosas, usted quiere dejar la vida de la iglesia, está negando su fe. Está negando su fe. Hermano, porque no estamos por lo que vemos ni por lo que sentimos. Estamos por la fe. Amén. O sea, si usted viene por vista, va a haber muchas cosas aquí, muchos errores. Pero usted no debe de andar por vista, usted anda por fe. Amén. Ahorita vamos a llegar a ese versículo bonito. Ahora, vayamos a Romanos 3:21 nuevamente. Pero fíjense lo que estamos hablando. Pongamos atención a este versículo, Romanos 3:21, dice, pero ahora, está hablando de ahora, aparte de la ley, oigan bien, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo se manifiesta? Por fe. Y dice que esta justicia fue testificada por la ley y por los profetas. Entonces, oigan bien, no vayamos a mezclar la palabra de Dios, porque la justicia de Dios nada tiene que ver con la ley. Estos son asuntos pequeñitos, pero que hacen una gran diferencia. Porque dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo aquí? Que la justicia de Dios está separada de la ley. No se puede mezclar. ¿Se acuerdan que Jesús dice que no se puede poner un remiendo viejo? No, bueno, sí se acuerdan. Sí. Ni se puede poner vino nuevo en odre viejo. No se puede, o sea, son cosas separadas, está diciendo, no se puede mezclar. Por eso Dios está en la ley, ya sabemos cuál es el propósito de la ley. Pero no se puede, como cristianos, tratar de guardar la ley para agradar a Dios, no se puede porque dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios nada tiene que ver con la ley, pero aunque dice que la ley y los profetas sí testificaron de la justicia que había de venir. Ok. Entonces Pablo lo que está diciendo es que nosotros no tenemos que ir a la ley para obtener la justicia de Dios. ¿Se acuerdan del joven rico? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, los mandamientos tienes, ahí está la ley. Y empezó a enumerar y dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dijo, te falta una cosa, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces se dan cuenta que son cosas diferentes, porque realmente lo que Jesús estaba diciendo es que él necesitaba a una persona que es la gracia en él, y de esa manera él podía hacer eso, porque por la ley no se puede hacer, porque uno solamente viene a ser oidor de la ley y no un hacedor. Amén. Ok. Ya descubrimos en Romanos 3:20 que ningún ser humano será justificado por la ley, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Y saben cuál es el propósito de la ley? Porque por el medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, para eso se dio la ley. Pero dice que ningún ser humano podrá ser justificado delante de Dios. ¿Cómo se puede ser justificado?
Por medio de Cristo, pero más preciso, por medio de la fe. Porque la fe, está bien dicho, hermana, es Cristo. Pero porque estamos hablando de la fe. Y sí, está bien dicho. Por medio de Cristo, es lo correcto, pero más específico, por la fe. Porque acuérdense que Cristo es la gracia, Cristo es la fe, Cristo es la redención, todo es Cristo. Pero más específico, por la fe, no por las obras de la ley. Amén. Leamos otros versículos. Filipenses 3:6. Y aquí Pablo se va a poner a alguien que sí buscó en la ley. Pero él ahora dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Filipenses 3:6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, fíjense, él era irreprensible. Fíjense, hermano, un hombre diciendo, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, porque él vivía todo eso. Pero fíjense que en Romanos 7:7, vamos a ir ese y vamos a regresar otra vez a Filipenses, pero Romanos 7:7, pero externamente él cumplía, nadie lo podía reprender a él. Es lo que está diciendo, externamente nadie lo podía reprender a él porque él dice intachable, irreprensible. Pero él descubrió algo en Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Fíjense, hermano. Pablo entendió la verdadera justicia de Dios, y la justicia de Dios es que Dios pone a todos bajo pecado. Por eso él dice, ¿saben qué? Ahora que ya entiendo la justicia de Dios, me doy cuenta de que tengo justicia, porque internamente sabes que tienes codicia, porque la codicia no es algo que se pueda ver. Mentir es algo que se puede comprobar, ¿no? Algo externo, porque está mintiendo, ¿no? Uno sabe, está mintiendo. Pero la codicia es algo que tú solo sabes, ¿no? Lo estás haciendo. Porque dice que si alguien codicia a una mujer, ya cometió adulterio en su corazón. O sea, imagínense pues, entonces, pero Pablo entonces se dio cuenta que, entonces él dice, sí soy irreprensible, pero no soy. No soy porque la codicia, dice. Entonces, ahora dice, él dice que cambia de posición. Y él dice acá en Filipenses que ya no quiere depender de la justicia que es por la ley, porque esa sería su propia justicia, una justicia externa. Y por eso él dice en Filipenses 3:9, regresemos otra vez ahí. Mire lo que dice Filipenses 3:9. Cómo él quería ser hallado en el Señor en su venida. Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo ¿qué? Mi propia justicia, que es por la ley, porque allá él era irreprensible, pero también se dio cuenta que era ¿qué? Codicioso. Dice, sino la justicia que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Eso es lo que él buscaba y es lo que tenemos que buscar nosotros. La justicia, hermano, es por fe. Es correcto lo que decía nuestra hermana. La justicia es Cristo. Pero la fe también es Cristo. Y si tenemos a Cristo, tenemos esperanza de gloria. ¿Qué se necesita? Fe. Mas el justo por la fe vivirá. Porque se manifiesta, se revela por fe y para fe. Amén. No solamente somos por fe y para fe. Se necesita fe. Mire, hoy día hay muchos hermanos que no entienden a Pablo. Y por eso es que ellos quieren abrazar de la ley o abrazan la ley y quieren vivir la ley. Sin embargo, si leemos una vez más Romanos 3:21, vamos a leer otra vez. Pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora por la fe en Jesucristo se nos manifiesta la justicia de Dios.
Oigan bien, ahora fíjense, leamos otra vez este versículo porque yo quiero que todos, que quedemos claros con este versículo de Romanos 1:17. Yo ahora lo entiendo más. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué al último él no dijo, ya no repitió por fe y para fe? Noten ustedes aquí. Mas el justo por la fe vivirá. Porque nosotros ya somos justos porque se nos dio la fe. Pero tenemos que vivir ahora nuestra vida cristiana por fe, por la fe. Por eso dice por fe y para fe. Fíjense lo que pasó con los cristianos de Galacia, con los Gálatas. Ellos habían iniciado bien su vida cristiana. Y un día, dice Pablo, que ellos cayeron, querían guardar la ley. ¿Y saben qué dijo Pablo a ellos? Gálatas insensatos. Gálatas tontos. Así les dijo. Dice él, ¿ustedes recibieron la justificación por las obras de la ley o por el oír con fe? Y la respuesta es el oír con fe. Y eso, de ahí tenemos que mantenernos. No regresar a la ley porque eso es caer de la gracia. Entonces, en vano murió Cristo. Amén. Se necesita fe y para fe para vivir la vida cristiana. Amén. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Inicialmente no teníamos fe, pero Dios nos da fe para creer en Jesucristo. Y esa fe debe de producir más fe para que se cumpla la palabra, mas el justo por la fe vivirá. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Miren lo que tenemos que hacer, hermano. O sea, se necesita fe, fe, fe. Si no hay fe, no podemos avanzar en nuestra vida cristiana. Necesitamos fe, oigan bien eso, todo el tiempo. ¿Qué es de usted? Soy de fe. Si usted y yo permanecemos un día en Hebreos 11, estaría nuestro nombre ahí. Estoy seguro que en la Biblia que han de poner después, ahí va a estar nuestro nombre, si somos de fe. Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Digan lo que él está diciendo, está crucificado. ¿Qué él tiene que usar para decir esto? La fe. Porque no es algo físico, sino que es por fe. Y ya no vivo yo. Miren lo que está diciendo. Dice que ya no vive, pero está viviendo. Necesita fe para eso. Mas vive Cristo en mí. Se necesita fe. Y lo que ahora vivo en la carne, porque Pablo seguía viviendo. ¿Qué dice? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Oigan bien, hermano, oigan bien, oigan bien. Pase lo que pase, si usted es de fe, no debe de renunciar a su vida de cristiano. No debe de renunciar a su vida de iglesia. Porque en cuanto usted renuncia a su fe, niega su fe, entonces, hermano, usted ya anda por vista. Ya andamos por las cosas que vemos y no se puede andar así. Por fe, por fe. Amén. Porque así vivía Pablo y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo hemos de negar la fe? ¿Cómo hemos de decir ya no creemos en Dios? ¿Cómo hemos de pensar que ya no tenemos perdón? ¿Cómo hemos de pensar que ya no somos dignos de Él? Si somos dignos porque creemos en Jesucristo. Merecemos el perdón de Dios porque creemos en Jesucristo. Nosotros debemos entender lo que la Biblia dice, que Jesucristo es el autor y perfeccionador de la fe. Hebreos 12:2. Fíjense, ¿se acuerdan que les dije que nosotros somos de fe, de fe, de fe? No se basa en sus sentimientos, en sus estados de ánimo, en todo lo que vaya a pasar.
Puestos los ojos. Mire lo que dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Y fíjense lo que dice, el autor y consumador de la fe. O sea que la fe es Jesucristo mismo. Por eso dice que Él es el autor y el consumador. Pero la nueva versión internacional, a la vez mi hermana Ana lo puedo poner, ahí de Hebreos 12:2. Y miren lo que dice, se entiende un poquito más aquí. Voltean por dos para acá. Fijemos la mirada ¿en quién? En Jesús, en el hermano Jesús Meléndez. En Jesús, nuestro Señor. Fijemos la mirada en Jesús. ¿Estoy mal yo o estoy correcto? ¿Quién inició la fe en nosotros? Jesucristo. No teníamos nada de fe para venir. Cuando llegó el momento, Él dijo, te toca. Juan Carlos González, te toca ahora. Llegó el momento de Juan Carlos González. Amén. Entonces se dan cuenta que el que inicia, o sea, todo tiene un momento. Tiene un momento, por eso pongo de ejemplo a mi hermano Juan Carlos. No se sienta mal porque es un momento. Tiene que disfrutarlo. Yo sé que él lo disfruta, ¿verdad? Aunque había una mamá que oraba por él, toda una familia orando por él. Pero llegó el momento. No depende del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya inició Él. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Fíjense lo que sigue diciendo, pues. Quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. No queremos soportar la cruz. Porque por eso, ni por tu sentimiento ni por lo que ves. ¿Ven? Si usted no anda por fe, me va a ver muy feo a mí. Le va a caer mal. Dice, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Pero fíjense lo que quiero que veamos. Él es nuestro iniciador y nuestro perfeccionador de la fe. Nos dio la fe, pero ¿qué está haciendo Él? Está perfeccionando la fe, hasta que la fe sea cabal, sea completa. Es correcto decir, orar, Señor, aumentanos la fe. ¿Se acuerdan que los discípulos oraban? Señor, aumentanos la fe. Es correcto orar de esa manera, pero más elevado decir, Señor, perfecciona mi fe. ¿Por qué creen ustedes que, no sé si han observado, pero yo he orado cuando alguien está enfermo, está pasando por alguna situación difícil, está pasando por aflicciones, yo oro y le digo, Señor, que no le falte la fe. Y ahora voy a orar, perfecciona la fe en mi hermano. Es lo único que se necesita. Porque la fe es Cristo. La gracia es Cristo. El soportar es Cristo. El soporte es Cristo. Todo es Cristo. Amén. Fijemos que la mirada en Él, en Jesús. Fijemos la mirada en Jesús. ¿Cómo viene usted aquí viendo por todos lados? No, fije la mirada en Jesús. En esa dirección. En esa dirección. Voy a la iglesia en Tultitlán, ahí en Unidad Morelos, segunda sección, pero voy a ver ¿qué miro ahí? A Cristo Jesús. ¿O quiere ver problemas? ¿La va a encontrar? Sí, yo soy el problemático. Y usted también. No se haga. Sí, porque pero necesitamos fe para avanzar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque no estamos aquí por lo que vemos ni por lo que sentimos. Estamos aquí
por Cristo Jesús. Amén. Fijemos la mirada en Él, no se despegue. Si veo que un día usted anda mal, voy a decir, hermano, despegó la mirada en Él. Vuélvase a fijar en Él. Fíjese en Cristo no hay fallas, no hay problemas, sino al contrario, esos problemas nos ayudan a bien. Porque somos los que conforme a su propósito somos llamados. ¿Usted es llamado? Amén. Entonces, creamos eso. Eso era lo que quería decirles hoy. Fue rápido. De hecho, yo quería predicar hoy porque me sentía mal, pero ya me compuse. Entonces, sigamos otra media hora y nos vamos. No se crea. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios porque hoy tenemos mucho que agradecerle, ¿no cree? Porque se ha revelado la fe, se ha manifestado la fe. Oh, porque Dios nos sacó de ese lugar donde nos decían que por hacer cosas podíamos ganar el favor de Dios, y no es cierto. Porque el justo por la fe vivirá. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Oh, gracias a Dios por el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Amén. Tengamos esa fe. Oremos. Padre celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias por esta vida de iglesia. Gracias por este momento. Señor, oramos, mi Dios, para que nos ayudes a perseverar y ya que fijemos nuestra mirada en Jesús, que es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Perfecciona nuestra fe cada día, Señor. Queremos agradarte, pero no en nuestro obrar ni en las obras de la ley. Queremos tomar a Jesús, que es nuestra fe, para que te agrademos. Queremos vivir a Cristo como lo hacía el apóstol San Pablo. Ayúdanos, amado Dios. Gracias por tus verdades. Gracias porque tú eres bueno. Ayúdanos a seguir adelante, Padre. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios maravilloso. Señor, la gloria sea a ti, la honra sea a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.